Como nunca antes. Lo mejor de dos jabones en uno. Nuevo Mr. Max Poder Duos. Una edición especial por sus 25 años de poder. Tenía que ser Max. HRLB Radio América, la voz informativa del pueblo. 94.7 FM, Juticalpa. Radio América. Saludos amigos, muy buenas tardes, gracias por estar en sintonía de Radio América y del programa Doble Vía. Hubo tanto el fin de semana que las revueltas en la cárcel de La Tolva, decía alguien ahí que por fuera es una cosa, por dentro es lo mismo que en todas las cárceles. Y a propósito de las cárceles hubo un reinado, ¿verdad?, que hizo la ex primera dama Rosalena del Lobo en una de las cárceles del país, una actividad social ahí. Alegró por lo menos a las internas, ¿no? Siempre estaban bien alegres las internas en esto. Hay una noticia interesante que seguramente en los próximos días va a tomar más fuerza, y es que quieren limitar cada vez más las acciones en el CNA, en el caso de la señora Gabriela Castellanos. Dicen que le van a quitar funciones para que sea el señor José María Díaz que asuman las mismas. Con esto se le baja el protagonismo. Aquí se le está apostando al silencio en Honduras, se le está apostando bastante al silencio. Don José María Díaz puede tener de todo, pero sobre todo lo apagado. No es una persona que va a revolucionar, no va a revolucionar en el Consejo Nacional Anticorrupción. Creemos que él llegó ahí precisamente para eso, para apagar el CNA, para que el CNA no deje de hacer tanto escándalo. Eso es como cuando quitaron al doctor Custodio del comisionado de los derechos humanos. El doctor Custodio lo quitaron y era llevar a una persona que apagara la institución de tal forma que no provocara ni una tan sola reacción. Y así lo han logrado. Pero bueno, el tema del momento tiene que ver no con este feriado que comienza mañana oficialmente, el miércoles, pero para el gobierno es permanente. El asunto es el Partido Liberal, ahí es donde nace Ahí nace todo el conflicto, en el Partido Liberal. Está fuerte. ¿Cómo diríamos? Todos contra uno, uno contra todos. ¿Cuál sería la situación del Partido Liberal? Todos contra uno. Lo que pasa es que trasciende del mismo Partido Liberal, porque después de las denuncias del ingeniero Luis Zelaya, no solo es el Partido Liberal el lado oscuro que él llama, sino que también el Partido Nacional Libre, por todos lados le está cayendo. Claro, obviamente, se metió con el poder. Se metió con grupos fuertes, y el que se mete con grupos fuertes sí se la ve a palitos, porque es una maquinaria muy grande la que tiene que enfrentar. ¿Saben que el Partido Liberal a lo largo del tiempo, ustedes han observado que los que se consideran dueños son todos aquellos que cada vez que gobierna el Partido Liberal es como una obligación tener un puesto? O sea, hay eternos chamberos. Lo mismo pasa con el Partido Nacional. Hay eternos chamberos y eternos chamberos en el Partido Liberal, que cada vez que el partido gana, reclaman un puesto. Hablan mujeres que siempre van a ocupar un puesto y lo reclaman. No son partidos abiertos, no han sido partidos abiertos. Esos son los grupos cerrados. Quien sí está revolucionando es el Partido Nacional con don Juan Orlando Hernández, porque él desde que llegó se prometió sacudirse a todos los viejos y lo está logrando. Poco a poco se ha sacudido a todos los viejos se ha sacudido a todos los viejos y solo está quedando con gente nueva. Eso es evidente. Se ha sacudido a un montón de gente. Pero en el Partido Liberal es distinto. El Partido Liberal tiene caciques y la mayor parte de la gente, no digo al nivel de activistas porque no lo sé a nivel de base, pero sí la gente notoria. ¿Cuál es la gente notoria? Es aquella que, como les he venido señalando, son los que siempre aparecen en puestos públicos, en cargos de elección popular, cada vez que gana el Partido Liberal. Son los que reclaman esa participación. Pues bien, voy a ahondar con el ingeniero Luis Zelaya. Hoy lo tengo aquí en la cabina. Le van a quedar pocos espacios, por cierto, al ingeniero Luis Zelaya. Va a ser noticia, pero él no va a ser necesariamente la noticia, van a ser en otro. ¿Qué tal está, ingeniero? Gracias por venir aquí, que reflexionemos un poco sobre... Usted terminó de revolver con esa publicación que hizo en Facebook, que ha pasado por todos lados y cada quien la comienza a interpretar según
según su conveniencia. Según la conveniencia, así es. No, muy buenas tardes. De verdad, un gusto siempre, Rodolfo, estar aquí en Radio América, en su espacio de Doble Vía, para que hablemos de la situación y al contrario, usted también es de los valientes, ¿no? Antes de iniciar, quiero manifestar mi apoyo a Gabriela Castellanos. Creo que somos pocos los que estamos librando esta lucha contra estas élites corruptas en nuestro país. Ella lo viene haciendo de años atrás de una forma valiente, al igual que el abogado Odir Hernández que la acompaña en el CNA. Y bueno, quieren acallar su voz, quieren aplacarla, pero yo le mando desde aquí un saludo y nuestro apoyo para que siga adelante en esta lucha. Los que queremos una Honduras diferente debemos hoy más que nunca librar esta valiente lucha por rescatar nuestro país, que hoy está secuestrado por estas élites corruptas, ¿no? Estos, yo les llamo delincuentes disfrazados de políticos, ¿no? Bueno, comencemos a desglosar un poco lo que usted denunció en su video. Lo que denunció, usted ha venido hablando, se ha agravado más la situación en el Partido Liberal, pero se ha venido a agravar más luego de toda la publicación que hizo. Comencemos por que usted aclare. Lo ha dicho infinidad de veces, que según una moción, no sé cómo es que le llaman, en el Partido Liberal, nadie del Central Ejecutivo iba a tener representación o podía participar en un puesto de elección popular. Sin embargo, se insiste que usted está molesto porque no pusieron ahí a alguien de su conveniencia. Algunos dicen mandadero, le dicen cuántas cosas. ¿Es cierto eso? Sí, han tergiversado todo. Recuerde que nosotros tenemos la desventaja de no tener ese control mediático como lo ha tenido Carlos Flores por muchos años, ¿no? Él ha manejado ese esquema, él ha vivido de los medios, él conoce bien el tema de los medios y él obviamente teje alrededor de esto, ¿no? Entonces, al contrario, yo le agradezco a usted el espacio de poder dar esta aclaratoria. Se dijo eso, se dijo que estábamos poniendo a mi hermano en una posición y meses atrás, no fue ahora, fue meses atrás, Jackie Moncada, miembro del Central Ejecutivo, que resultó electa por el movimiento de Gabriela Núñez, valga destacarlo. Ella presentó una moción de que ningún miembro del Central Ejecutivo pudiese ser nominado a ninguna de las posiciones que el partido propusiera, incluyendo parientes directos de esto. Y de forma unánime, todos votamos que sí. O sea, entonces se dio esta mentira. Sí, porque se sigue repitiendo que usted la siguen está repitiendo. Ellos recuerden que Carlos Flores maneja esa línea, ¿no? Ese ha sido su maquiavélico comportamiento, ¿no? Repetir 1000 veces una mentira hasta convertirla en verdad. Solo que Carlos Flores ya está desfasado, ¿no? Ya en su tema de su edad, de su control de los medios, puesto que él debe entender que ahora dos cosas. Uno, están las redes sociales que no puede controlar. Las redes sociales permiten esa apertura. Me permitió a mí, a través de la plataforma de Facebook, dar un video que ya lleva cerca de más de 80,000 reproducciones. Entonces, esa apertura no es como era antes, ¿no? Y bueno, y medios valientes como el suyo, ¿no? Que están dando ese espacio. De ninguna manera, pueden consultar con Jackie Moncada, pueden consultar que fue la que presentó la moción, pueden consultar en el acta, en la certificación del acta donde está ese esquema. En ningún momento. Lo que sí definíamos era que debía ser un perfil técnico. Eso nosotros lo establecimos. Mandamos una notificación a todos los diputados para darles dos instrucciones. Una con respecto a la reelección, que no podían votar si se presentaba una moción de la reglamentación. Porque si ustedes recuerdan, Manuel Zelaya Rosales presentó un tuit diciendo que para salir de la crisis a lo mejor era que había que reglamentar la reelección y eso elevó un avispero. No como el de ahora, claro, pero se hizo. Y nosotros pusimos una línea en ese sentido partidaria. Y la otra correspondía al Registro Nacional de las Personas,
que debía ser con participación amplia de todos los partidos de oposición, que debían ser perfil técnicos y específico. En el caso del Partido Liberal, tenía que ser en consenso con las autoridades, los diputados y las autoridades. El día lunes recibimos una nota de la diputada Sobeida Andino, donde se nos invitaba para que el día miércoles a las 2 de la tarde nos reuniéramos los diputados y las autoridades del partido para que en consenso definiéramos quién iba a ser la persona, ¿no? Con el perfil que buscábamos. Y bueno, se decidió el martes, ¿no? De manera intempestiva, no el miércoles como se especificaba. Así que eso no es cierto. Cabe destacar, y en este sentido no voy a demeritar de ninguna manera a la persona que fue seleccionada por esos diputados y Carlos Flores, pero en 1989, cuando Carlos Flores fue presidente del partido, el secretario de Finanzas era el doctor Roberto Maradiaga, si ustedes se acuerdan, pero Carlos Flores no nombró a otra persona. Nombró a otra persona para las funciones de finanzas en el Central Ejecutivo. ¿A quién nombró? A Norman Roy Hernández. El tema que el mismo Consejo Nacional de la Anticorrupción destaca entre los actos de corrupción de los diferentes gobiernos, está el caso de el Conatel en el gobierno de Carlos Flores Facusé. ¿Y quién estaba en Conatel? Norman Roy Hernández. Entonces, yo no tengo el gusto de conocerlo, pero fue una decisión que tomaron de manera unilateral, no con consenso. O sea, más allá de la capacidad que él pueda tener, el hecho es que usted considera que él responde a los intereses del expresidente. Es que así me lo dijo él directamente. Cuando nos reunimos el día martes, lo dije en el video, lo reitero, pueden escribir 1000 editoriales, pueden escribir lo que quieran, pero esa es la realidad. Y ahí estaba el abogado José Alfredo Saavedra, que puede dar fe de esto. Él dijo que teníamos que buscar un hombre de que le obedeciera a él y me obedeciera a mí. Con estas palabras, no dijo otra, que le obedezca a usted y que me obedezca a mí. Y dije, está complicado. Y yo dije, ¿y el partido dónde queda? Y me dijo, es que esto no funciona así. Así fue en la corte, así es aquí. Y le explico, dijo, el problema es que uno pone gente, luego le vienen a pedir favores y cuando no le obedecen, entonces es uno el que queda mal, dijo. Por eso hay que poner a alguien que le obedezca. No funciona así. ¿Okay? Yo le dije, bueno, la probabilidad de que encontremos a esa persona es casi nula, porque no tenemos los mismos objetivos, los mismos intereses, ni las mismas convicciones, ni los mismos principios. Él dijo que sí, que se podía encontrar. Mencionó 2 nombres sacados de la manga, la verdad, que no venían al caso, y que le diéramos pensamiento. O sea, salimos de esa reunión, yo ya noté que había algo arreglado, y luego en esa reunión solo estuvimos 3 personas. Yo me fui a almorzar con el abogado Saavedra, e inmediatamente en lo que estábamos almorzando, pues empezó a filtrarse la información a través de otro periodista, de otra radio, que tiene 3 meses de estarme atacando directamente, y pues obviamente fue Carlos Flores el que filtró la información de la reunión, y como reitero, él es el que está detrás de todo, ¿no? Esa ha sido su forma de actuar. Ahora, se le ha vendido también a usted con un plan maquiavélico de haber creado un reglamento que lleva al pie de la letra para deshacerse, no sé, de las estructuras y tener todo el control de su partido. Eso se está vendiendo, incluso ya se lo publicaron también. Sí, el reglamento está en la Gaceta, está publicado en el diario oficial La Gaceta, porque así debe ser. ¿Qué pasó? Y mucho de esto, qué bueno que se me da la oportunidad de explicarlo. Cuando se dieron todos estos temas con respecto a ciertos diputados del partido, acciones de deslealtad consideradas por algunos, se presentaron denuncias, ¿no? El caso específico de aquellos diputados que participaron en la toma de posesión, el acto de toma de posesión de Juan Hernández. Y ahí se dio mucho.
pero la gente no entiende, y es bueno que se le explique, que los estatutos tienen un proceso y un cumplimiento. Y lo primero que había que hacer era precisamente el tema del reglamento. Había que establecer ese reglamento. Y el reglamento ahí está. Se publicó en el Diario Oficial de la Gaceta, se tuvo que hacer el reglamento, luego publicarlo en el Diario Oficial la Gaceta, luego nombrar a los miembros del Tribunal Supremo, del Tribunal Disciplinario, para que ellos den cumplimiento en base al reglamento. Lo que les ha molestado a algunos, me puedo equivocar, creo que es el artículo 11, no estoy seguro, me puedo equivocar en el artículo, inciso 9, o el artículo 9, inciso 11, no estoy seguro de eso, pero lo pueden revisar, es público, está en el Diario Oficial de la Gaceta. En ese inciso dice que todo aquel que esté con sentencia, con delitos vinculados a narcotráfico, lavado de activos y corrupción, debe tipificarse como la expulsión. Vamos, si aquí hay liberales que están en contra de que a personas con sentencia por delitos vinculados al narcotráfico, al lavado de activos, la corrupción, no se les expulsa del partido, vamos, yo no sé en qué partido quieren estar, pero no en el Partido Liberal que aspiramos. Entonces ese es el reglamento. Eso es lo que está generando incomodidad y recibí reclamos de diputados inclusive. Y me dijeron que esto iba con nombre y apellido. O sea, no va con nombre y apellido, es simplemente establecer, porque necesitamos limpiar no solo la imagen de la política del Partido Liberal, es moralizar la política en general, Rodolfo. Ese es el trabajo y ese es el esfuerzo que estoy haciendo. A costa, yo entiendo, de mi propio desprestigio profesional, manteniendo una campaña en mi contra. Pero yo creo que la lucha que hemos emprendido desde el momento en que decidí hacerla va más allá de mi propio desprestigio, porque el país vale la pena. Aquí nos estamos jugando el futuro de nuestro país, el de nuestros hijos. Lo hacemos por nuestros hijos. Yo estoy seguro que esa lucha que está librando Gabriela Castellanos no es por ella. Asumo que ella no la conozco bien, pero asumo que tiene hijos, su familia. Estamos por las futuras generaciones. Esa es nuestra lucha y no vamos a claudicar en ella. Ahora, pero es cierto que ese reglamento tenía como base que descabezar a un montón de gente en el partido. De ninguna manera, reitero, el reglamento está desde el mes de abril, marzo, abril, que se publicó en la Gaceta y ahí está, es público, está publicado en la Gaceta. Todo el mundo lo puede ver. ¿Qué están peleando? ¿Control de partido? ¿Qué es lo que está en el fondo de todo esto? No, es una lucha más allá del partido, es una lucha de país. Esto que se está montando en contra de Gabriela Castellanos es exactamente lo mismo conmigo. Aquellos que estamos enarbolando la lucha contra la corrupción y la impunidad, somos los que estamos en este proceso. Y bueno, esa es la lucha y no vamos a cesar, sea cual sea el ataque, no vamos a cesar. Usted tendrá los días contados en el Central Ejecutivo del Partido Liberal. Vemos que se han reunido cuántas gentes en el partido y hay toda una estructura que hace ver que usted no va para... La actual Central Ejecutivo no llega muy largo. Algunos apuestan a ello, ¿sí? Algunos apuestan a ello. Desde diciembre están en este esquema de hacer una convención extraordinaria, pero para eso los estatutos ya establecen los mecanismos para que se dé. Pero claro, yo represento una piedra en el zapato. Yo represento una piedra en el zapato de muchos sectores dentro del partido. Esta no es una lucha político-partidaria, Rodolfo, ni siquiera ideológica. Es una lucha entre el bien y el mal, entre los que han vivido de la política tradicional, teniendo los beneficios para sí mismos, y aquellos ciudadanos que queremos un país diferente, ¿no? Yo creo que al final esa es la lucha. ¿Cómo cree que termine todo esto? Hubo un comunicado de diputados, alcaldes que se reunieron, no fue tampoco nada agresivo de las partes. Sí, yo tuve oportunidad de conversar con Alan Ramos, que es el presidente de la Asociación de Alcaldes Liberales. Nosotros como Central Ejecutivo
Fuimos los que establecimos en mayo de este año con Alan Ramos en Puerto Cortés la creación como órgano auxiliar del partido de la Asociación de Alcaldes Liberales, que es un anhelo que traían los alcaldes liberales de mucho tiempo atrás. Ya han tenido varias reuniones, reitero, la primera fue en Puerto Cortés, luego tuvieron otra en San Buenaventura, tuvieron otra en Florida, Copán, y la última recién en el Triunfo aquí en Choluteca. Y ahí se estableció, Alan Ramos habló conmigo, le mando un saludo a Alan, por cierto, allá en Puerto Cortés, me mandó un mensaje, hablamos y me dijo que se iba a hacer este comunicado, este pronunciamiento en pro de la unidad y establecían como fecha 17, 18 de noviembre para hacer este llamamiento a la unidad del partido. ¿Cómo quedan los diputados? Primero se hablaba de expulsión, luego se habla de que esto va a una comisión. Así tiene que ser, así siempre fue así. O sea, de momento no están expulsados. No, el central, tuvimos una discusión el día martes en la noche, terminamos ya cerca de medianoche la reunión. 13 miembros participamos en esa reunión y ahí yo presenté la moción para ejercer más bien el mandato de la convención. En la convención, Jorge Bueso Arias, está publicado también en el Diario Oficial La Gaceta, uno de los mandatos que estableció la convención fue tipificar como falta gravísima los actos de lealtad y desacato a la línea partidaria del Central Ejecutivo para diputados que no siguieran esta línea partidaria y que se sancionara con la expulsión del partido. Este fue un mandato de la convención. El órgano máximo supremo del partido es la convención. Ahí votaron los 300 convencionales que participan y fue una votación unánime. Ahí todos definieron. Algunos ven en todo esto la destrucción del Partido Liberal. Algunos lo ven así. No sé si es la gran maquinaria que hay detrás de todo esto, porque ustedes se están quedando, ¿cuántos son? Se están quedando los directivos del Central Ejecutivo, con las excepciones de los que no estuvieron a favor, frente a todos los que están diciendo en este momento que viene una destrucción del Partido Liberal. Yo no lo veo como que viene una destrucción. Yo creo que es un punto de inflexión. Aquí hay un tema claro de que o rescatamos al partido o lo hundimos. Yo estoy consciente de ello, sé lo que iba a provocar, pero no podemos seguir en ese esquema. O sea, a partir de ahora, al contrario, creo que nos liberamos de muchos lastres, ¿no? Ya no podemos decir que el Partido Liberal negoció en un pacto de gobernabilidad el Congreso Nacional pasado. Fue Carlos Flores y el lado oscuro del partido. Bueno, ya no podemos decir que la Corte Suprema de Justicia fue Carlos Flores y el lado oscuro del partido. Ya no podemos decir que tenemos un Tribunal Supremo Electoral con un miembro. No, fue Carlos Flores. O sea, tenemos que definir eso porque se nos ha criticado que venimos con un bipartidismo y que somos partes y plegados al Partido Nacional. No, una parte del partido sí. Otra estamos diciendo que no podemos estar plegados al Partido Nacional, que debemos cuidar la imagen del partido y que debemos hacer una lucha frontal contra la corrupción y la impunidad desde el partido. Pero debemos empezar desde el partido mismo, ¿no? Ahora, hay otros señalamientos que dicen, incluso hasta gente del Partido Nacional, que usted había negociado. ¿Y usted lo acepta? Que usted había negociado. No había negociado. Yo creo que están tergiversando las palabras. Conversar. No negociar ni transar. No negoció, era conversación. Estábamos conversando, ¿ok? Ahí se dice mucho y se habla en función de que si me reuní o no me reuní con Juan Hernández. Desde que inicié la campaña, del proceso que yo tomé la decisión de entrar a este mundo de la política, hace 2 años casi, exactamente 2 años, me he reunido 4 veces. Y voy a decir las 4 veces. La primera vez fue antes de las elecciones internas. Fue como en noviembre de hace 2 años. Y fue a instancias igual de Carlos Flores para presentarme a Juan Hernández, a quien no conocía, en ese esquema, más que en actos protocolarios, donde como rector tuve la oportunidad de estar con Mel Zelaya, tuve la oportunidad de estar con Porfirio Lobo Sosa.
Y en esa reunión hablamos del tema de las elecciones internas. Ahí la conversación fue muy superficial, la verdad, fue la primera, y hablábamos de la no intromisión del Partido Nacional en las elecciones internas del Partido Liberal. Básicamente en eso se dio el tema. La segunda conversación fue allá por el mes de agosto, antes de las elecciones del año pasado, y ahí tocamos dos temas. Tocamos el tema de Mapa Soluciones, de que lo que habíamos dicho, que no estuviese en el proceso Mapa Soluciones, y el tema de las aportaciones que empleados liberales les debitan en el gobierno y que no le transfieren al partido. Entonces tocamos ese tema, que no habían hecho las aportaciones sí las habían hecho, pero no habían hecho los traslados al partido. Entonces el gobierno le quitaba a los empleados liberales, pero no trasladaba. Y eso venía desde el tiempo de Mauricio Villeda, ¿no? Luego, obviamente, supimos el tema de Mapa Soluciones, ¿no? Porque no querían. Esa fue la segunda. La tercera vez fue en enero de este año. Y fue para hablar del tema de la Junta Directiva del Congreso Nacional. Y en esa reunión se nos dijo que habían 3 diputados que iban a participar del Partido Liberal en la Junta Directiva del Congreso. Ahí nosotros tocamos el tema de que no era conveniente que para el Partido Liberal hubiesen miembros, diputados integrando esa junta directiva, por tanto el tema de que no podía verse el partido plegado al Partido Nacional, que ese era más bien el daño que se le había hecho al partido, y nos opusimos férreamente. ¿Okay? De ahí nacen también las diferencias. Y luego, la última reunión fue a la que hago referencia en el video, básicamente. Y ahí no hubo ningún acuerdo. En esos diálogos usted no solo fue informativo, plática, no se asumió ningún compromiso. No, de ninguna manera. Al contrario, más bien no se cumplían, porque en esa reunión que tuvimos con respecto a la intervención del Registro Nacional de las Personas, ahí se hizo la propuesta de que se hiciera la intervención y que la misma se diera en el Congreso Móvil que había en Gracias. Y ahí, bueno, yo no quería mencionar nombres, pero otros lo han hecho. El abogado Saavedra les dijo que no era conveniente esa intervención si no teníamos claramente definido por qué. Se nos estaba vendiendo un tema de seguridad nacional que luego yo corroboré que no era cierto, ese argumento no era cierto, yo luego lo verifiqué. Y el ingeniero Flores inclusive estableció que fuese un liberal el que lo propusiera. Ahí yo coincidí con el abogado Saavedra que no era conveniente hasta que no tuviésemos todos los elementos para definir si venía o no el tema de una intervención o si era necesario o no, previo validar esos temas que se habían hablado de seguridad. Luego sucedió lo que sucedió. Felicito Ávila presentó, de la DC, presentó la moción. De ahí se nombró una comisión, ahí estaba el abogado Saavedra, miembro de esa comisión. Luego he visto algunas declaraciones de Toño Rivera Callejas diciendo que de ahí participamos en diferentes reuniones. Eso no es cierto, yo nunca me he reunido con Toño Rivera, nunca he tenido el gusto de reunirme con él o platicar así como estamos usted y yo platicando. Sí se dieron las reuniones en el marco de la comisión en la cual estaba el abogado Saavedra. Y ahí nosotros teníamos posiciones firmes y claras. Primero, que la comisión de intervención no podía ser más allá de el tiempo o el plazo establecido hasta mayo, que es donde se cumplía el periodo de los actuales director y subdirector, los que están y que les obligaron a renunciar. Ellos proponían, lo que al final se dio, que fuese indefinida, pero indefinida era inconstitucional, entonces nosotros no estábamos de acuerdo en eso. El otro, en cuanto al número de miembros, siempre establecimos que debían ser 3, 5 para nosotros era mucho. Y luego el tema del alcance, ¿no? Del alcance.
Y ahí es donde vemos nosotros que en el tema del alcance no se define claramente investigar lo que sucedió el 26 de noviembre. ¿Y en qué momento, cuando se va a tomar la decisión, a usted no lo volvieron a convocar ni nada? ¿No se volvieron a reunir? ¿No le dijeron, ok, no llegamos a ningún acuerdo, entonces dialogamos? Recuerdo una reunión que tuvimos un día martes, porque aquí hay que aclarar también, y ahí se me atacaba por ese lado, los de Libre, ahí bastante beligerantes, ¿no? Bastante agresivos en las redes también, de que ya había un arreglo para el Registro Nacional de las Personas. El mismo Mel lo criticó en ese sentido, de que ya nos habíamos puesto de acuerdo Partido Liberal y Partido Nacional en ese bipartidismo, ¿no? En ese discurso que siempre tenía, y que ya había un acuerdo, ¿ok? No fue así, o sea, nosotros éramos, tu servidor era el que más ponía sobre la mesa el tema de que debía estar toda la oposición y que el esquema no debía ser 2-1, o sea, 2 nacionalistas y un liberal, 2 nacionalistas desde el punto de vista de uno de Alianza Patriótica, PLECA, Partido Nacional, uno del Partido Nacional y uno del Partido Liberal. Nosotros éramos el que definíamos ese 1-1-1. Eso entrampó las conversaciones. Eso llevó bastantes semanas de que no avanzábamos, ¿no? Pero un día martes, hace unas 3 semanas tal vez, no estoy muy seguro, un mes, 3 semanas, hubo una reunión y de parte del mismo Toño Rivera Callejas dijo que ya el Partido Nacional había aceptado 1-1-1. Y bueno, en función de eso empecemos a definir un nombre, empecemos a definir el perfil y qué es lo que va a hacer esta comisión, ¿no? Avancemos en ese lado. Pero el día miércoles recibí un mensaje del ingeniero Carlos Flores diciendo que era urgente que nos reuniéramos para el tema del registro. Nos reunimos el día jueves y ahí él mencionó de que no era viable el 1-1-1, que tenía que volverse al esquema de uno del Partido Nacional, uno del Partido Alianza Patriótica, PLECA, Partido Nacional, y uno del Partido Liberal. Yo nuevamente me opuse y dije que eso no era lo que convenía para los intereses ni del partido ni del país, pero allí por primera vez salió el esquema de tener 5, o sea, 3 propietarios y 2 suplentes, que se le iba a ofrecer una suplencia libre, se le iba a buscar otro nombre que no fuese suplencia, alternativos o alternantes, un nombre X. Y otro para Salvador Narrala. ¿Okay? Y se me pidió a mí, y esto es importante aclararlo, se me pidió a mí convencer a Salvador Narrala. Pero bueno, yo no soy mandadero de nadie, ¿no? Entonces yo no iba a hacer. Pero sí hablé con Salvador Narrala, le expliqué la situación, le di mi opinión, ¿okay?, de lo que debía hacer. Y bueno, Salvador dijo que no aceptaba ese esquema, a lo cual yo estaba de acuerdo. Regresamos y ahí se rompió la comunicación. Ahí cuando dije, ¿sabe qué? O sea, no, ni Salvador ni yo estamos de acuerdo en ese esquema, tiene que ser 1-1-1. A partir de ahí se rompió la comunicación hasta el día martes que se dio la decisión. Bueno, y aquí estamos en dos cosas. Lo que sucede en el Partido Liberal, que queda dividido más de lo que ya estaba, sí, y el registro, que ya nos involucra a todos, porque lo liberal es muy liberal, debería ser muy liberal. Debería ser pero el problema del registro es un problema del país. El del país es un problema del país, el Estamos registro. de acuerdo. Quedó repartido. Sí, así es, porque es un ente político. Se invocó el acuerdo libre, de Cartagena, se convocó, que por un lado se cuestionaba. Recuerdo días anteriores que se decía... pero Rodolfo, eso es mentira. Porque si yo hubiese decidido y hubiera acordado, y hubiera llegado a esa negociación de que estaba bien el 2-1, no estaríamos discutiendo este tema de Cartagena. Estaríamos diciendo, el discurso libre sería de que el Partido Liberal, como siempre, transó con el Partido Nacional. Ese hubiese sido el discurso. Pero yo me opuse. Esa es la realidad. Y ahora, bueno, o sea, entiendo el costo que eso implica, ¿no? Porque hoy varios se han quitado la careta. Dicen ahí que, bueno, entre tantas las versiones que usted las habrá escuchado, algunas reales, otras más de red, otras de lo que sea, una que la embajada americana está detrás de todo esto, que buscan destruir el bipartidismo,
que habría una alianza hacia futuro entre usted y el ingeniero Salvador Narrala. Todo eso se ha dicho muchas cosas. Se dice que yo voy a la embajada para decir que quiten visas a X o Y persona. Vamos, si alguien me adquiere o me da ese poder, o sea, eso no es cierto. La embajada americana, como cualquier otro país, está en su soberano derecho de quitarle la visa a quien sea por las condiciones que ellos consideren. De ninguna manera. Los gringos por chisme no van a actuar. Por chisme no va a ser. O sea, eso es. Quien lo piense así o quiere dar a entender a la población que es así, creo que es una estrategia errada. Segundo lugar, de ninguna manera, en cualquiera de los viajes que yo he podido realizar a Washington, y ahí hay testigos, ahí está. Se ha dicho que usted va a hablar mal, a vender mal, va a vender a la gente. Y ayer se mencionó de una manera difamatoria que yo viajo a Washington para poner en mal el nombre de buenos hondureños para que se incluyan en un listado famoso que tiene nerviosos a muchos, ¿no? De la ley Magnitsky. Yo le digo al pueblo hondureño, quien diga eso y quiere hacer creerle al pueblo hondureño que Estados Unidos, bajo una propuesta de ley que ha hecho la congresista Norma Torres, se va a dejar llevar por chismes de terceros e incluir en un listado, vamos, eso es muy pobre de argumento. Si lo hacen va a ser porque tienen las pruebas y tienen las evidencias que lo dan. No va a ser en función de que alguien lo diga o no, ¿no? Eso es un tema de ese lado. Bueno, voy a hacer una pausa comercial y ya retorno aquí a Doble Vía. Para informar y saludar, Radio América está en WhatsApp. Tu voz se escucha, es importante. No dudes más que Radio América lo hará. 95 20 20 80. Radio América. Comunícate con nosotros. Radio América. Las festividades que conmemora la humanidad las recuerda hoy por la voz informativa del pueblo. Hoy, 1 de octubre, se celebra el Día Internacional del Niño, recomendación hecha a los países por la ONU desde 1954. La celebración más destacada del día, usted la escuchó por Radio América. Estoy cansado. Todas las páginas web de noticias son iguales. Les preocupa más que uno vea su publicidad que informar. Eso es algo muy común, pero la página de Radio América es diferente. Su principal objetivo es informar de forma clara y sencilla. ¿No me crees? Ingresa a www.radioamerica.hn y compruébalo tú mismo. Información sencilla, clara y con la garantía de un medio serio que no se presta a chismes y rumores. Radio América le conecta con la mejor información mediante sus redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Usted nos encuentra como Radio América HN. HRLP Radio América, la voz informativa del pueblo. 99.1 FM Ocotepeque. Radio América. El pasado sábado 29 de septiembre nos trasladamos a una nueva actividad altruista junto al Dr. Jeffrey Maradiaga y su equipo de médicos, quienes con mucha calidad humana ofrecieron gratuitamente sus conocimientos y asistencia a miles de compatriotas, esta vez de la aldea El Obraje y zonas aledañas en el municipio de Namasihue, departamento de Choluteca. A continuación, las palabras de los beneficiados. Amado Cadenas, todo excelentísimo, todo de gratis y prácticamente me siento satisfecho porque nosotros aquí, bueno, sí, esta brigada muy poco se sabe ver esto, ¿sabes? Radio América, 70 años de servicio en favor de nuestros compatriotas. 95 20 20 80. Radio América.
Comunícate a nuestro WhatsApp. Radio América. Estamos aquí en Doble Vía con el ingeniero Luis Zelaya, hablando sobre este tema que es bien complicado, y es complicado porque, digo, no todo el mundo se atreve a hacer señalamientos en un país bien difícil. Porque todo el poder te viene en contra. Sí, o sea, ignorar que aquí hay poderes, Eso es una realidad. Y te voy a decir algo, el tema no es capricho. Y de verdad, te lo digo, Rodolfo, y aquí al pueblo hondureño, a mí me ofrecieron dinero para la campaña. Yo dije que no. ¿Quién le ofreció dinero? Me guardo el nombre, pero era dinero que iba a venir desde la campaña, desde el gobierno, como me han dicho en años anteriores, que siempre ha sido así en las campañas anteriores. Y yo dije que no, y eso les molesta. ¿Tú crees que...? Y ojo, voy a ser sincero, se lo reclamé a Salvador Narrala, cuando la primera vez que nos vimos después de las elecciones, le dije, tú dijiste que a mí, Juan Hernández, me financiaba mi campaña. No, me dice, no, tú lo dijiste, le dije yo, en unas declaraciones en Washington. Pero démosle vuelta a la página, o sea, ya lo dejamos. No es cierto. O sea, a mí nadie me dio dinero, ni recibí dinero de fuentes oficiales. Y desde ahí viene el problema. Desde ahí viene el problema. Porque créeme que yo no hubiese aceptado los resultados que realmente se dieron. Yo no estaría en esta lucha si yo hubiese aceptado ese financiamiento en la campaña, ¿no? Porque obviamente era la forma en que me podían tener sumiso, supeditado a ellos, ¿no? Pero dije no, porque no era correcto. Y yo no voy a venir con el argumento de que a mí me lo dieron y no sé de dónde venía ese dinero porque no me importaba. Porque eso no funciona así. Lavarse las manos. Claro, o sea, pero en su momento, voy a decir a través de quién me hicieron el ofrecimiento. Voy a leer unos mensajes aquí. Dice aquí, estamos cansados ya de estos políticos. Otro mensaje dice, apoyamos totalmente la postura del ingeniero Luis Zelaya, siempre adelante, saludos desde Valle de parte de Carlos Saavedra. Otro mensaje que llega con código extranjero, con código 703, dice, admiro el valor del ingeniero enfrentar al expresidente Flores, pero que sepa que nosotros, mi familia y muchos hondureños más, estamos con él. Me dice otra persona, un saludo, dice, algunos medios de comunicación han hecho eco de una supuesta estafa hecha por el ingeniero en la venta de un terreno. ¿Podría aclarar eso? Bueno, donde aparece... Ese es un buen punto. Donde aparece un abogado ahí con una cuestión. Siempre ha ido al CNA. Quiero aclarar que tengo la certificación del Ministerio Público de meses atrás también, ¿okay? Donde establece que no hay ningún delito. O sea, que los argumentos presentados no constituyen ningún tipo de delito. Y ahí están. O sea, siguen en ese esquema mediático. ¿Okay? Pero vamos a proceder y decirle a las personas que están detrás de esto que aquí hay varios delitos. El primero, difamación y calumnia. Y el segundo, han cometido delito penal, que es presentar falta de denuncia ante el Ministerio Público. Y vamos a proceder, porque hay que sentar un precedente en nuestro país. Han hecho esta campaña mediática, fueron al CNA, fueron al Ministerio Público, no les funcionó, y en los tribunales. Y ahí está. O sea, la abogada Maribel Espinosa me lleva el caso. Una vez que se resuelva, vamos a proceder para acusar de difamación y calumnia a quienes están detrás de esto, y no solo eso, han presentado y han cometido un delito penal al presentar una falta de denuncia ante el Ministerio Público. Otro mensaje de aquí, que lo felicitan pocas personas con valor para enfrentar a violadores de la ley y los corruptos del país. Adelante, compatriotas, dice, los hondureños conscientes estamos con ustedes, dice el mensaje. Buenas tardes, ¿qué gana Luis Zelaya con esta campaña? ¿Cree que ganará más adeptos o terminará con el partido? No, gana el país. Yo creo que es el momento en que Honduras tiene que despertar. O lo hacemos ahora o perdemos al país. Esta lucha no es
reitero, no es una lucha ni política partidaria ni siquiera ideológica. Es una lucha entre el bien y el mal. Y que el pueblo hondureño decida quiénes representan el bien, quiénes representan el mal, quiénes estamos llevando esta lucha por darle un mejor futuro a nuestros hijos y quiénes están llevando esta lucha porque comparten temores y preocupaciones, porque lo que viene es fuerte. Ayer alguien dijo por ahí, confío en la justicia hondureña. Vaya, en ese sentido creo que le doy razón, lastimosamente. Está bien que alguien confíe en la justicia hondureña, pero en la justicia de los Estados Unidos y en la justicia divina, en esa sí creo yo. Ahora, lo que hicieron los diputados, ir al tribunal, de momento no tendría razón. No tiene ningún sentido, por dos cosas, Rodolfo. Una, porque es como que hayan ido a certificar a un niño que le falta 3 meses para nacer. Ellos fueron alegando una expulsión que no ha ocurrido, pero que a mi criterio va a ocurrir. Va a ocurrir porque se dieron los elementos, hay un mandato de la convención, solo que hay que respetar el debido proceso. Va a ocurrir. Hay quienes aseguran que esto no va a ocurrir porque primero va a caer usted y el Central Ejecutivo. Ese es un esquema y puede ser. Y desde aquí le hago un ¿Terminaría llamado. siendo expulsado todo el Central Ejecutivo? Le hago un llamado al liberalismo de que Carlos Flores y este lado oscuro del Partido Liberal quieren tomar de nuevo el control porque no ganaron en las urnas, lo quieren tomar vía ilegalidad, porque el Tribunal Supremo Electoral obedece las instrucciones de Carlos Flores, eso está claro, y de Juan Hernández, obviamente, ¿no? Porque hablo del Partido Nacional y el Partido Liberal, y les estorba esta autoridad. Entonces hay una injerencia entre este lado oscuro del partido, que siempre ha estado plegado al Partido Nacional, y van a hacer todo posible, y desde ahora lo adelanto, y se los digo a los liberales, este es el momento de inflexión y esta es la lucha, porque por ahí van a venir, porque lo que no obtuvieron, y vuelvo a decir, y aquí hablemos, o sea, hablemos de frente, cuando dice que se hablaba de la unidad del partido, después de las elecciones internas, el mismo Carlos Flores me dijo que le cediera la presidencia a Gabriela Núñez, para que tuviéramos unidad en el partido. Él se lo pidió. Él me lo pidió. Y le dije que no. Entonces, desde ahí vienen estos temas. Cuando alguien que se ha creído dueño del partido, pero que no da la cara, porque hay cobardía, porque lo que buscas es hacer siempre todo maquiavélicamente, mandando a otros, en lugar de ser quien salir al telón y decir yo defino esto y lo hago. No te escondes en editoriales anónimos, sino que das la cara y lo dices de frente. Entonces cuando a mí se me dijo, miren, aras de la unidad, debería de ceder la presidencia del Central Ejecutivo, ¿okay? Claro, ese es el plan en función de todo lo que viene. Pero eso es lo que no aceptamos. Esa es la lucha que estamos librando. Escuché decir a don Elvin Santos que, y a otros también lo han mencionado, que hay un resentimiento porque no votaron por usted y que usted está en una cruzada de venganza. No, de ninguna manera. Yo al contrario, yo estoy agradecido con todos los que votaron por mí. Y yo lo dije, no ahora, lo dije el 27 de noviembre. Salvador Narrala ganó las elecciones. Yo no quería que ganara Salvador, yo quería ganar yo, ¿okay? Pero el pueblo decidió. Y cuando 5 o 6 en el país se unen para decir que ganó esto, ganó el otro, porque no nos conviene, ahí rompemos la esencia de la democracia. Ahí perdemos el país. La esencia de la democracia es respetar la voluntad soberana del pueblo. Nos guste o no nos guste quien ganó, pero es la voluntad soberana del pueblo. Hacia eso es lo que debemos nosotros apostar para que el país se mantenga firme, sólido en ese pilar que es la democracia, la justicia y la libertad. ¿Cómo va a terminar todo esto? ¿O cómo solventan este impasse? Siento que hay tanta confrontación y que estaba usted realmente
Yo estoy decidido a librar esta batalla en pro de la esencia y de los principios liberales de nuestro país. Te juro, me llena de ira, de enojo, saber que por 50 lempiras, porque hace falta adrenalina. Tú sabes que los niños al nacer pueden sufrir un paro cardíaco. Me lo explicó la doctora Suyapa Figueroa del Colegio Médico. Y no hay adrenalina para inyectar a estos niños que al nacer sufren un paro respiratorio. Con una simple inyección de adrenalina que vale 50 lempiras, le salvas la vida. Y mueren los niños. Y cuando tú dices, pagan 50 lempiras para ir al estadio, si no luchamos hoy, perdemos mucho. Bueno, esta situación del Partido Liberal está realmente muy difícil. ¿Qué dicen los alcaldes? ¿Qué dice la otra gente? Si han dialogado así, dice usted que sí tuvo una comunicación. Tuvieron una reunión el sábado, tuvieron una reunión. Pero perdóneme, es que yo no sé. Yo siento que aquí hay una situación donde se debe de dejar pasar y no denunciar. Cuando se atreve alguien a denunciar, le cae todo encima. O sea, aquí hay que dejar pasar. Para que las cosas funcionen, hay que dejar pasar. Pareciera que fuera la política generalizada en el país. Sí, hay un argumento vacío, obviamente de defensa de algunos corruptos, ¿no? Cuando dicen un liberal no puede atacar a otro liberal. O sea, es corrupto, entonces nos tenemos que poner una venda porque es liberal y lo tenemos que dejar pasar. No funciona así. Yo creo que el partido no pertenece a 2, 3 personas. Pertenece a todos los liberales. Leo unos mensajes aquí, he estado leyendo en WhatsApp, tengo los mensajes del Facebook Live de Radio América, que obviamente son públicos, cualquiera los puede ver, ¿verdad? No los puedo leer todos, tienen que entender, no puedo leerlos todos. Y me voy desde el último que acaba de entrar, Howard Glidden, dice ahí, felicidades Luis, por tu... se me movió, están entrando más mensajes aquí. Carlos Castro, como presidente, fue excelente, estoy de acuerdo con él, pero hasta ahí no sé a quién se refiere. Isabel Pantoja, Gabriela, de gente de que no está apoyando al hondureño, que es un cachureco más. Me arrepiento de haber votado Cristian Hernández. No entiendo el mensaje. Bueno, pero ahí están, los pueden ver todos. Esos mensajes son. Saber es el diputado liberal por Copán. Correcto, el de Copán. Lo que nadie puede negar y va a quedar marcado como el único en nuestra historia moderna es que Luis Zelaya los tiene bien puestos al denunciar con nombres y apellidos a los corruptos. Repito, todos estos mensajes, son muchos, ahí están en la página de Facebook de Radio América. ¿Cómo le ha respondido a la gente en la calle? Más allá del ataque normal que usted va a tener. No, impresionante, de verdad impresionante. O sea, eso es lo que me alenta y fortalece. El apoyo que estoy teniendo de la gente, el apoyo del liberal genuino, el apoyo de los liberales que se han quitado la venda, ¿no? y han dicho, bueno, hay que librar esta lucha. Yo sé que es una lucha difícil, desigual, contra todo y contra todos, pero la tenemos que hacer. La tenemos que librar en beneficio de nuestro país. Yo creo que lo que buscamos los hondureños hemos sobrepasado ese nivel de hartazgo y creo que nos debemos unir todos. Reitero, esta no es una lucha de partido, pero yo sí estoy convencido de que si salvamos al Partido Liberal, salvamos nuestra democracia y salvamos Honduras. Y todas estas fuerzas del mal y del poder, el Partido Nacional, ese contubernio de Juan Hernández con Carlos Roberto Flores y al que ahora se ha unido Mel Zelaya, están conscientes de ello y por eso van a venir con todo. Yo en eso estoy claro. ¿Cómo se solventa esto? ¿Dejando sin efecto lo que se hizo en el registro? ¿Cómo?
Porque lo que está claro en el registro es que efectivamente quedaron ya como autoridades, quedarían como autoridades fijas, no como interventoras. Pero es inconstitucional, porque no puede haber una intervención permanente, indefinida, como dice el decreto. Fíjate lo que ha pasado en el Seguro Social, hicieron una intervención indeterminada y era por 6 meses y luego la prorrogaron y la han seguido, y eso ya es ilegal. ¿Por qué lo hacen? Porque obviamente, reitero, comparten los mismos temores y preocupaciones, entonces quieren que se prescriban delitos. Entonces pasa el periodo, ¿okay?, y se da la prescripción para que los delitos, reitero, prescriban. Entonces eso no lo podemos permitir. Y luego hay que investigar el fraude. Hay 4 mesas en el diálogo. Una que habla de derechos humanos, otra que habla del fraude, y hay que decidir, ¿vamos a hablar del fraude o no vamos a hablar del fraude? Porque cuando nosotros pusimos sobre la mesa el tema de que se nos dieran los cuadernillos de votación al Tribunal Supremo Electoral, para entonces, en una comisión de intervención dentro del diálogo, definida dentro del diálogo, pudiésemos comparar si votaron muertos o no. ¿A quién es el que más le conviene aclarar este esquema? Si realmente no votaron los muertos. Debería de ser al gobierno y a Juan Hernández, ¿no? Ahí deberíamos de aclarar, pero hacerlo en el seno del diálogo. Ahí hay un video que aparece Toño Rivera Callejas burlándose. El sábado antes, creo, el fin de semana, no sé, días antes, dice, este diálogo ya terminó. Va a terminar, se ríe, ¿okay? Y ahí está, o sea, no lo puede negar, ahí está. Y dice, vamos a nombrar una junta nominadora y no lo vamos a hacer ni con Salvador Narrala ni con los liberales, lo vamos a hacer con Libre, y se ríe. Bueno, hay una gran cantidad de mensajes, quiero decir, la mayoría están de felicitaciones, estos son WhatsApp, están en el Facebook, que son los que la gente puede ver en cualquier momento. Se me fue el tiempo, ingeniero. Gracias por acompañarme. Sus palabras finales acá en Radio América. Muchísimas gracias, Rodolfo. Un saludo a todos. Esta es una lucha de país. Ha comenzado. Sé que es una lucha desigual. Sé que es una lucha difícil. Pero le pido al pueblo hondureño, así como hice durante la campaña, no me dejen solo. Esta lucha es de todos. Es para todos y por el futuro de nuestros hijos y de las futuras generaciones. Tenemos que ser los buenos hondureños más, pero lo tenemos que demostrar, hoy más que nunca. Don Luis Zelaya, el ingeniero Luis Zelaya, presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal, con nosotros en Doble Vía. Gracias a todos por habernos sintonizado.